Este video tenía pensado hacerlo hace muchos años. Sin embargo, sencillamente no me atrevía. Hoy la necesidad me brinda la valentía que en el pasado no tuve. Este video tratará sobre las personas que están sufriendo enfermedades mentales, como por ejemplo el Alzheimer. Pero no es un video sobre la enfermedad, que creo que de ella se sabe mucho. Es un video sobre la persona que la sufre, porque hay una palabra asociada a la persona que desafortunadamente olvidamos cuando aparece el Alzheimer o cualquier enfermedad con estas características. Y esa palabra es dignidad. Con este video quiero hacerle un homenaje en primer lugar al vivo recuerdo de mi madre, que murió con Alzheimer. Y en segundo lugar a mi suegra, que hoy lo está padeciendo y está recluida en una cama producto de una fractura a nivel de pelvis. Este video, además, y esta es la necesidad, es un video que hago con la finalidad de recaudar fondos para poder atender con mayor dignidad a mi suegra. En ese sentido, hay dos maneras de colaborar con este proyecto. Uno, de manera material y directa, y esa información ustedes la tendrán en la descripción de este video. Y la segunda es dándole like y compartiéndolo, porque estas dos operaciones ayudan a que el video tenga más visibilidad y, por supuesto, un impacto mayor en la monetización. Todo lo que recoja este video será orientado a el acompañamiento digno de mi suegra. Pero al mismo tiempo espero que las palabras de este video sirvan de acompañamiento para tantas personas que tienen que vivir la amarga experiencia de ver cómo un ser querido va entrando a una oscuridad en la cual no lo podemos acompañar. Así que, dicho esto, vamos al video. Hablar de la dignidad humana es hablar de aquello que nos hace ser quienes somos, incluso cuando el tiempo y la enfermedad intentan borrar nuestras huellas. Hoy no quiero hablarles como profesor ni como creador de contenido. Hoy quiero hablarles desde la empatía. Muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo el Alzheimer no solo afecta la memoria, sino cómo desafía la esencia misma de una persona. Pero el desafío no termina en la mente. A veces la vida nos pone pruebas físicas que parecen insuperables. Actualmente estoy acompañando un caso particular que me toca el alma porque me toca muy de cerca. Una persona que, luchando contra la demencia, se encuentra postrada en cama tras una fractura de pelvis. La fragilidad en la que se encuentra es un recordatorio urgente de que la dignidad, cuando hay vulnerabilidad, necesita de manos que ayuden, de cuidados constantes y de recursos que muchas veces escapan de las posibilidades de la familia. Este video no es solo para compartir información, es un llamado a la acción. Quiero invitarlos a ser parte de una cadena de ayuda. Cada palabra que diré hoy tiene un propósito.
transformar nuestra reflexión en un apoyo tangible para aliviar el dolor y mejorar las condiciones de vida de alguien que hoy nos necesita más que nunca. Pocas enfermedades ponen a prueba nuestras convicciones más profundas sobre lo que significa ser persona como el Alzheimer. A medida que la memoria se disuelve, el lenguaje se fragmenta y el reconocimiento de los seres queridos se vuelve incierto, surge una pregunta que ninguna disciplina puede eludir. ¿Qué queda de la dignidad humana cuando desaparecen las facultades que tradicionalmente hemos usado para definirla? La razón, la memoria, la autoconciencia, la capacidad de proyectar el futuro. En este video intentaremos pensar esa pregunta desde dos tradiciones que, aunque partan de presupuestos distintos, convergen en una intuición común, que la dignidad humana no puede reducirse a lo que una persona hace o recuerda, sino que está anclada en lo que una persona es. La tradición filosófica moderna, especialmente desde Kant, ha fundamentado la dignidad humana en la autonomía racional. Para Kant, el ser humano merece ser tratado siempre como fin y nunca solo como medio, precisamente porque es un agente racional capaz de darse a sí mismo una ley moral. Esta idea ha sido enormemente fecunda. Está en la base de los derechos humanos modernos, pero contiene una fragilidad que el Alzheimer expone sin piedad. Si la dignidad depende del ejercicio actual de la razón, ¿qué ocurre cuando esa razón se apaga progresivamente? Filósofos utilitaristas contemporáneos como Peter Singer han llevado esta lógica hasta sus últimas consecuencias, proponiendo que el estatus moral de un ser depende de capacidades como la autoconciencia, la racionalidad y la capacidad de tener preferencias sobre el propio futuro. Bajo este criterio, una persona en fase avanzada de Alzheimer que ha perdido la continuidad narrativa de su identidad y la capacidad de proyectarse, tendría en sentido estricto un estatus moral disminuido respecto al que tuvo en su juventud. Es una conclusión que la mayoría de las personas rechaza intuitivamente, pero que revela con crudeza el problema. Una dignidad fundada exclusivamente en la función cognitiva es, por definición, una dignidad que se puede perder. Frente a esta fragilidad, la tradición personalista de la que Karol Wojtyła, Juan Pablo II, es uno de los representantes más influyentes del siglo XX, propone una distinción crucial entre la persona como sustancia y la persona como función. Wojtyła, apoyándose en la tradición boesiana que define a la persona como sustancia individual de naturaleza racional, sostiene que la racionalidad no es algo que la persona deba ejercer continuamente para ser persona, sino algo que pertenece a su naturaleza, incluso cuando esta naturaleza está herida, dormida o impedida por la enfermedad. Esta distinción no es un simple juego de palabras, tiene una consecuencia práctica decisiva. Un enfermo de Alzheimer en fase terminal, que ya no reconoce a su familia ni articula palabra, sigue siendo persona en sentido pleno, no una persona disminuida o una vida de menor valor. Lo que ha cambiado es su capacidad de manifestar su naturaleza racional, no la naturaleza misma. Es la diferencia entre decir ya no es capaz de razonar y decir ya no es racional. La primera frase describe una limitación funcional. La segunda, si se tomara en serio, borraría a la persona.
Emmanuel Levinas ofrece una vía complementaria, quizás más útil precisamente porque no depende de una metafísica de la sustancia. Para Levinas, la dignidad no se demuestra ni se posee, se revela en el rostro del otro, que interpela y exige una respuesta ética antes de cualquier cálculo racional. El rostro del enfermo de Alzheimer, precisamente en su vulnerabilidad extrema, no pide ser evaluado según lo que puede ofrecer o comprender, sino que exige, con una autoridad que precede a toda deliberación, ser cuidado. La dignidad, en esta perspectiva, no reside tanto en una propiedad interna del sujeto cuanto en la imposibilidad ética de tratarlo como una cosa, por débil o dependiente que se encuentre. Esta idea conecta con un desarrollo filosófico más reciente, la llamada ética del cuidado. Por ejemplo, MacIntyre argumenta que la filosofía moral occidental ha idealizado en exceso la figura del agente racional autónomo, olvidando que todos los seres humanos atraviesan, en algún momento de su vida, en la infancia, en la enfermedad, en la vejez, estados de dependencia radical. Lejos de ser una excepción vergonzosa que hay que ocultar, la dependencia es, para MacIntyre, una condición estructural de lo humano. Una filosofía moral que no sepa dar cuenta de la dignidad del dependiente severo es, sencillamente, una filosofía incompleta. La tradición católica ofrece aquí un fundamento ontológico más radical que el personalismo filosófico puro, aunque coherente con él. La dignidad humana no se funda en ninguna capacidad, ni en la capacidad racional, ni en su funcionalidad, ni en su relacionalidad, sino en el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación presente en el Génesis y retomada constantemente por el Magisterio tiene una consecuencia lógica ineludible. Si la dignidad fuera un atributo adquirido por el ejercicio de ciertas capacidades, sería gradual y perdible. Pero si es un don recibido en el acto mismo de existir, es inalienable e indivisible. Por eso, los documentos vaticanos insisten en que ni el sufrimiento, ni el estado de inconsciencia, ni la inminencia de la muerte disminuyen la dignidad intrínseca de la persona y rechazan explícitamente cualquier definición de persona que excluya, por su falta de capacidad racional actual, al anciano no autosuficiente o al discapacitado mental. Esto no es un consuelo piadoso añadido desde fuera, sino una afirmación metafísica con implicaciones concretas. Explica, por ejemplo, la insistencia magisterial en que el enfermo de Alzheimer no debe ser tratado como un número clínico, sino como alguien cuya vida vale más que la enfermedad que la amenaza, y la denuncia explícita hecha por el Papa Francisco del maltrato y el abuso que sufren muchas personas con esta enfermedad, precisamente porque su vulnerabilidad las expone a ser tratadas como objetos de gestión y no como sujetos de encuentro. Aquí conviene volver a Juan Pablo II y a su reflexión sobre el sufrimiento en Salvifici Doloris. Su tesis central, que el sufrimiento humano puede unirse al de Cristo y volverse fecundo, fue pensada en primer lugar para el sufrimiento consciente, el dolor que se ofrece, que se interpreta, que se atraviesa con sentido. El Alzheimer plantea una dificultad adicional, porque en sus fases avanzadas el enfermo ya no puede elegir dar sentido a su padecimiento,
Ha perdido incluso la capacidad de saber que sufre en el sentido narrativo que Wojtyła describe. Pero esto no vacía la reflexión de Juan Pablo II, la desplaza. Si el enfermo ya no puede dar sentido activamente a su sufrimiento, ese sentido puede ser sostenido por otros, por quienes cuidan, acompañan y rezan por él, uniendo ellos mismos ese sufrimiento ajeno pero compartido al misterio pascual. La dignidad y el sentido en este estadio se vuelven profundamente relacionales. La comunidad que rodea al enfermo se convierte en depositaria de una memoria y de un sentido que él ya no puede sostener por sí mismo. Es una idea que dialoga sorprendentemente con la ética del cuidado de Kitai. La persona dependiente no deja de ser sujeto moral, pero su dignidad se sostiene, en parte, en la trama de relaciones que la rodean. Se puede proponer, a modo de síntesis, que la dignidad humana frente al Alzheimer opera en 3 capas que se sostienen mutuamente. Una capa ontológica, defendida tanto por el personalismo filosófico como por la teología, la dignidad como propiedad de la naturaleza humana en cuanto tal, no de su ejercicio actual. Una capa ética relacional, iluminada por Levinas y por la ética del cuidado. La dignidad se manifiesta y se protege en el encuentro, en la respuesta que el rostro vulnerable exige de quien lo mira. Una capa comunitaria de sentido, propia de la fe cristiana. Cuando el sujeto ya no puede interpretar su propio sufrimiento, la comunidad puede sostener ese sentido en su lugar, sin que ello sustituya ni niegue su condición de persona. El Alzheimer no solo se trata de un caso o desafío médico, es, más allá de eso, una prueba filosófica y teológica que desenmascara las teorías de la dignidad fundadas exclusivamente en la función. Frente a la tentación de medir el valor de una persona por lo que produce, recuerda o razona tanto la mejor tradición filosófica, desde el personalismo hasta la ética del cuidado, como la enseñanza católica coinciden en un punto decisivo. La dignidad no es un logro que se pueda perder con la enfermedad, sino una condición que la enfermedad, por dura que sea, no puede tocar. Quizá la lección más honda que el Alzheimer ofrece no es sobre los enfermos, sino sobre nosotros. Nos obliga a preguntarnos si de verdad creemos que el valor de una persona depende de lo que puede darnos, o si somos capaces de reconocer una dignidad que se sostiene incluso cuando ya no hay nada que reconocer a cambio. El Alzheimer revela mucho más de lo que hay en nuestro corazón que lo que hay en la mente del paciente. Por ello he hecho este video, no solamente para compartir algunas ideas, producto de mi propia experiencia, sino para acompañar a tantos otros que nos acompañan sin saberlo, y por supuesto, de manera material y objetiva, ayudar a recaudar fondos para el acompañamiento digno de una hija de Dios que hoy sufre de la oscuridad que su propia salud le ha dado, pero que sin duda es una luz de esperanza para todos los que la acompañamos. Estimados hermanos, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.